Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Ciencia Plataná, donde descubriremos la historia de una joven investigadora dominicana llamada Zunilda Frías Ramírez. Ella se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad de Virginia Tech en los Estados Unidos. Acompáñenme. Sí, muy bien. Bueno, sí soy estudiante de Virginia Tech, la Universidad Politécnica de Virginia, y estudio fitomejoramiento, qué palabrita, y estudio fitomejoramiento específicamente en trigo y en cebada. Y ahora mismo estoy estudiando para hacer mi doctorado. Perfecto. Entonces, antes de nosotros llegar a donde tú estás ahora, yo quiero conocer un poco más de tu historia. Sí. ¿Dónde tú naciste y dónde te criaste? Bueno, soy capitaleña, nací en la capital, pero en verdad yo me crié aquí en los Estados Unidos, en un estado que se llama Massachusetts. Ok, Y am, bueno, específicamente en un pueblo que se llama Lawrence. Y a sí, Lawrence le dicen un pequeño Santo Domingo, porque allá el 80% de la gente, como quien dice, son dominicanos. sí, sí. Así que me crié con mucha influencia dominicana, aunque en verdad todo mi tiempo am, de desarrollo escolar lo estudié aquí. ¿Tú fuiste a la universidad para obtener un título de grado? Es decir, antes de graduate school, que es posgrado, ¿tú fuiste a la universidad para otra cosa? Bueno, sí, yo estudié biología básica, biología general, Ok, en la Universidad de Massachusetts, am, pero obviamente no me quedé ahí. Siempre tuve la esperanza de poder trabajar en la agronomía. Y chin a chin, no pude hacer el salto de una vez en sí. mis primeros 4 años de universidad, pero sí siempre fue una meta. Y después de algunos años de estudiar y de aplicar y de internar, pude trasladarme a donde en verdad quería estar. ¿Y de dónde viene esa pasión por estudiar agronomía y agricultura? Una muchacha criada en Lawrence, yo Ajá, conozco Lawrence, sé que hay wow, muchos dominicanos allá, ajá, pero me parece un poco difícil que esa pasión nazca en ese ajá. sitio y específicamente en Estados Unidos y ahí en Lawrence donde hace muchísimo frío. Sí, sí. Am, bueno, algo que, bueno, yo creo que el Señor pone el interés en las personas. Yo también me preguntaba eso, y cómo yo quiero estudiar la agricultura viviendo en una ciudad, am, tú sabes, ver mucha naturaleza, ni Sí, campo, ni nada así. Pero algo que siempre me captivó es el concepto de la soberanía agricultural, ok, ¿verdad? Un pueblo tener la facilidad, la facultad, el interés en poder producir lo que necesita adentro de sus fronteras. Am, y fue un tema que siempre me captivó y quería ser parte de eso, ¿verdad? perfecto. Am, el tiempo siempre pasa, pero por algo tiene que pasar. Y creo que en mis estudios yo buscaba algo con propósito Ujú. y lo pude encontrar ahí. Y fue por eso que me dediqué a esta carrera, aunque muchos años ha tomado para llegar donde estoy, Sí, pero básicamente fue así. verdaderamente es un camino muy largo. Uno cree que simplemente con los estudios de universidad es suficiente, pero ya en estos tiempos hay que irse a hacer un posgrado, que Ujú. una maestría, un doctorado, para uno poder sentir que está cumpliendo su labor y su propósito. Es- Entonces,
Me dijiste que estudiaste biología en la universidad Ujú. y cómo tú llegas a fitomejoramiento, que eso en palabras llanas es mejoramiento genético de plantas, ¿verdad? Bueno, sí, genético, porque todo es genética, ¿verdad? Sí. Am, al fin del día. Am, pero ¿cómo llego aquí? Bueno, am, sabía que era algo en la agricultura que estaba buscando, eso sí sabía. Y a través de mis estudios, ¿verdad? Yo pude, chin a chin, am, saber un poco más de las variedades de plantas que nosotros tenemos, Ujú. y el efecto que las variedades que tenemos tienen en nuestra habilidad de tener cosechas, ¿verdad? Sí, Y te doy el ejemplo más simple, sí, el ejemplo de los guineos, ¿verdad? sí. Por mucho tiempo, solo había una o dos o tres variedades de guineo y esas eran la que se usaban casi Ujú. en todo el mundo. Pero vino una plaga, bueno, tú sabes de eso siendo fitopatólogo. Sí, sí, sé la Bueno, historia. Teníamos la variedad Gros sí. Michel, que Ujú, era la cultivada en la mayor parte del mundo, ujú. y vino lo que se conoce como el mal de Panamá, que es una enfermedad causada por el hongo Yep. Fusarium oxysporum, Ujú, y eso erradicó ujú. esa variedad. ¿Cómo tú escuchaste esa historia? ¿De dónde la escuchaste? Bueno, a mí siempre me gustó leer, Ya, así que a través de mi lectura y también yo fui premiada con maestras excelentes y con mucha pasión, ¿verdad? Que sí. cuando vieron ese deseo en mí de saber un poco más de estos temas, yo creo que me ayudaron y también me dieron los recursos que yo necesitaba para poder adiestrarme un poco más. Entonces podemos decir que esa historia del guineo o la banana, como lo conocen Ujú. otros, te motivó a Me irte por esa motivó, parte del mejoramiento de plantas. me motivó mucho. Yo creo mucho en la diversidad. La diversidad en el sentido que, ¿verdad? Hay un dicho americano que dice, you can't put your eggs in one basket. Es decir, no puedes poner todos tus huevos en una canasta. Um, Exactamente. Así que tener una variedad de variedades que pueden producir es bien importante, reconociendo que el mundo cambia rápidamente. El hongo que tú mencionaste, yo creo que fue Fusarium oxy, Sí, no sé cómo sí, por decirlo, ahí va. pero nosotros tenemos también muchos hongos en el trigo y en la cebada que también pueden causar cosechas enteritas que se vayan. Y si un pueblo no tiene, ¿verdad?, material resistente o no sabe cómo combatir estos hongos, plagas, pestes, whatever, en verdad se encuentran en, en una situación bien fea. Am, Entonces, perdón, yo quiero Ujú. que en palabras simples tú me expliques en qué se basa tu trabajo y tu investigación. ¿Qué tú estás haciendo ahora? Bueno, muy bien. Trabajo con dos cosas que son unas. Ok, Y el fitomejoramiento es un proceso bien largo. Para producir una variedad nueva, toma de, bueno, vamos a decir de 10 a 15 años a veces, sí. no tan largo, pero para que se establezca la variedad toma mucho tiempo. Obviamente ese proceso es bien largo y nosotros sabemos si una variedad va a producir bien ya cuando vemos la evidencia Ujú. que los cultivadores lo están usando. Sí, Así que mi trabajo es tratar de hacer ese tiempo más corto más y corto. lo hacemos a través de la genética. No cambiando la genética, pero sabiendo cuál es, sabiendo la genética de cada variedad que tenemos y poder, am, bueno, no sé cómo decirlo, pero tener
a base de la genética, Sí. tener una idea de cómo esa variedad va a producir. O sea Es, que ah, tú trabajas en mejoramiento tradicional ajá, sí, utilizando herramientas moleculares para exacto. reducir el tiempo en el que uno puede obtener una variedad que a los productores les gusten y que le saquen mucho provecho. Yo creo que ya tú sabes lo que yo hago, pero sí, es eso exactamente lo que yo hago. Así que ese es parte de mi proyecto. El otro proyecto es muy similar, pero distinto. Y el trabajo que yo hago se basa en un hongo que se llama Fusarium. Ok. um, Fusarium gramineris, y es un hongo que incluso produce toxinas en el trigo, así que cuando el trigo es infectado, um, la gente y también los animales no Ujú, pueden comer ese trigo en altas cantidades. Así que es muy dañino y es como tomar todos los genes que dan resistencia a ese hongo y ponerlos todos en una variedad. So, ok, es bien difícil hacer eso, pero sí. el trabajo mío se basa en tratar de hacer ese trabajo de una manera más corta. Ese hongo Fusarium Ujú. produce micotoxinas. Exacto. Ujú. Ok. En el inglés, ajá, Sí, sí, ¿cómo se se dice? dice el deoxynivalenol, que se llama DON, Ok, ese es el nombre químico de la toxina. de la toxina en específico que produce muchos de los efectos dañinos. Ok, para que la gente sepa, las micotoxinas son sustancias que producen los hongos que Ujú, pueden causar daño, como ya dijo Sunilda, a los animales que la consumen y dentro de esos animales estamos nosotros. Y las industrias tienen sus controles de qué tantos ujú, niveles de micotoxinas pueden haber en los granos, por ejemplo, en el trigo, en el maíz, ujú. porque siempre hay y es muy difícil erradicar eso porque es algo natural. Eh, pero tu trabajo es muy interesante y también es muy difícil porque requiere de mucho conocimiento de genética. Y quisiera saber si ustedes trabajan con algún tipo de tecnología transgénica o de organismo genéticamente modificado. En mi laboratorio no. Am, sí. ¿Y qué tú piensas de esa tecnología? Bueno, ¿qué yo pienso de esa Sí, tecnología? ¿tú crees que es beneficiosa para la humanidad? Wow, Por... me pusiste al fuego, Galvin, me pusiste al fuego. Am, ¿Qué yo digo? Ah, Aparte de mis creencias, yo sí creo que cuando nosotros como científicos ya le hacemos cambios al genoma, hay que adiestrar y hay que notificar al público. Eso Sí, sí pienso, sí, porque ya hay muchos productos que son transgénicos. sí. Am, pero es bien interesante el trabajo que se hace con con, con los organismos transgénicos, pero también es mi creencia que Ujú. muchos de los mutantes, the mutants, no sé cómo se dice Sí, bien, sí, así mismo. um, que hacemos en un laboratorio, ya puede ser que existan en la naturaleza Es y cierto. existen en la naturaleza y son ya, um, ¿cómo lo digo? Son seleccionados por la naturaleza Ajá. para poder producir en la cantidad y de la manera adecuada. Um, Así que yo creo que um, hay muchas cosas que todavía no hemos podido conocer, que ya están ahí, pero Ujú. es cosa de encontrarlas y de poder tomar ventaja de ellas.
Y ese es Perfecto. mi, ese es mi creencia. Este espacio es para que cada quien exprese lo que cree, lo que opina y piensa sobre los temas. Y aquí no juzgamos. Y eso es lo que buscamos, que se expresen las ideas y que también se debatan, si se quiere. Sunilda, otra pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de, de lo que tú estudias y de tu trabajo? Yo quiero saber Ujú. si tú tienes un assistantship, es decir, que tú eres estudiante, pero al mismo tiempo trabajas en tu laboratorio y es como que tú estás becada, pero también te pagan. ¿Eso es así? Sí, ese es el trato que tengo. Yo trabajo para mi laboratorio. Ok. De vez en cuando me ven en una finca, en un tractor, con camiones, sembrando, cosechando. Así que hago todo eso, pero también estudio y hago investigaciones a la vez. Y sí, por el trabajo que hago, me pagan Pero también te pagan lo que cuesta estudiar en esa universidad. también, sí, Perfecto. así es. Am, Obviamente, yo soy bien premiada. Sí, Tengo un profesor que es extremadamente considerado y que siempre tiene eso en mente. Él se llama Nicolás Antonio, perfecto. y de verdad ha sido una bendición trabajar con él, porque aunque mi trabajo es estudiar y es investigar, hay la parte práctica, ¿verdad?, Claro. de la agricultura que sí existe y yo siendo de la ciudad no sabía nada de eso. Así que chin a chin, me he ido adiestrando, él me ha enseñado muchas cosas y ya puedo decir que yo le digo a mis padres, ya yo soy campesina. So, sí. Qué bueno. ¿Qué es parte de todo lo que tú haces con tu laboratorio y en tu universidad? ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que a mí más me gusta es los descubrimientos que hacemos con la, con las investigaciones que hacemos. Cuando bueno, en verdad mi trabajo, mi investigación es completamente a través de la computadora, ¿verdad? Sí. Porque cuando uno tiene la genética de una planta, ya es cosa de investigarla a través de un programa Ujú. de computadora. Así que es después de una semana, maybe un mes, tratando de trabajar algo, poder ver el resultado de eso y también el descubrimiento que uno encontró. Porque cada vez uno aprende chin a chin a chin y no Sí, es algo que se puede leer en un libro, es algo que viene de su finca. Y saber qué está en mi finca, qué trabaja, qué no trabaja, cuáles son las genéticas que me ayudan a predecir eso, es algo que en verdad lo veo, lo veo demasiado bello. So, ¿qué tú sientes cuando tú obtienes algún resultado en la computadora y después tú lo puedes ver en el campo? bueno, bueno. hmm, hay como un nivel de responsabilidad como bien fuerte ahí, Sí, porque cualquiera se pone a, 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 a tocar teclas, ¿verdad? Pero ver claro. eso en el campo, oh, eso es, No, y cuando me dicen, mira, tú haces la decisión y vamos a verla en el campo, eso es algo bien se fuerte. siente grande. Y obviamente le doy gracias a Dios que tengo, tú sabes, alguien sobre mí que, tú sabes, Sí, tiene que tomar la responsabilidad. Um, pero de eso se trata, ¿verdad? No solamente investigar por investigar, pero investigar por claro, mejorar las vidas de las personas. So, un exactamente. reto, pero también un sueño. ¿Qué tú, qué tú sientes de haber llegado hasta aquí? Por ejemplo, en mi caso, yo Ujú. nunca pensé que iba a estar estudiando para obtener un doctorado en fitopatología. Yeah. Para mí, cuando yo estaba en secundaria, en bachiller, como le decimos nosotros, Ujú. yo estudié en una escuela técnica de agronomía en
Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal. Y eso yo lo veía muy lejos. Cuando a mí me Mm. hablaban de que alguien era doctor en mejoramiento de plantas, yo lo miraba hacia arriba, lo ponía casi al lado del presidente. No, Ahora bu- que tú estás en esa posición, ajá. que solo te faltan años para alcanzar ese título, ¿qué te pasa por la mente? Bueno, bu- dos cosas. Yo trato de mirar la vida y los regalos que he podido tener, las cosas que he trabajado para obtener con humildad, ¿verdad? Reconociendo que yo hice parte del trabajo, pero la otra parte del trabajo lo hicieron, ¿verdad? Todas las personas que me han ayudado a través del tiempo, que siempre han estado ahí conmigo, que creyeron en mí, que me empujaron para ir por más, que me consolaron, ¿verdad? Cuando no tenía lo que quería, cuando no recibía esa nota que estaba esperando. Um, y también de Dios, ¿verdad? Reconociendo que el hombre trabaja y trabaja y trabaja, pero, amén, si Dios no está con uno, ¿qué uno logra? Um, Sí es. y la otra parte es que yo siempre he sido media retada. Um, yo no veo a nadie como a nadie, en el Ujú. sentido que yo creo que todos nosotros somos iguales, en el sentido que hoy estoy aquí, pero mañana puedo estar aquí, pero mañana también puedo retornar a donde estaba. Sí. Um, Así que yo veo los títulos como, como te Uh, digo, como testimonio que alguien trabajó, ¿verdad? Para lo que uno hizo, pero no creo que el título hace la persona. So, I don't know. estamos en la misma onda y Sí. yo lo veo como un logro alcanzado. Eso no Ujú. dice que tú eres más grande que yo ni más pequeño que yo. Sí, sí, sí. Y obviamente al César se le tiene que dar lo que es del César. am, y obviamente la gente que he admirado se ganaron lo que tienen, pero Sí, también yo creo que yo tengo la habilidad y la gracia para ir hasta más allá. Mis padres siempre me decían que nosotros te estamos criando para ser más que nosotros. Um, sí es. so, eso es lo que quiero, ser más. Y ser más para ser de bendición y dar lo que por gracia he podido recibir. Que así sea. So, ujú. Sonilda, y como latina y como dominicana, Ya, ya, ya. ¿cómo tú sientes que ha sido tu proceso? ¿Se te han dificultado algunas cosas a nivel académico? ¿O tú sientes que esa idiosincrasia del dominicano te ha ayudado a sobrepasar momentos difíciles? Cuéntame un poco sobre eso. Galvin, entramos otra vez al fuego. Anyways, um, yo te digo que toda mi vida yo nunca me he sentido señalada, siendo Ok, latina, siendo dominicana, siendo un poco más trigueñita, con el pelo como lo tengo, sí. grande. Um, Así que nunca me sentí mal por eso, Ujú, ni señalada. Obviamente, de vez en cuando uno se encuentra con su loco que andan por la ujú. calle, tú sabes, diciendo y deshaciendo, pero en mi camino siempre he tenido personas positivas que me han ayudado a alcanzar lo que tengo. Y sí, el dominicano es un poco atrevido, así que yo creo que eso me ha ayudado a también ir a donde estoy. A esos jóvenes dominicanos que hoy no saben qué estudiar o no saben qué hacer con su futuro, Mm. ¿tú le puedes dar algún consejo? Bueno, por delante tienen su vida, ¿verdad? Sí. Cuando, yo considero que cuando uno es chiquito,
uno no está viviendo todavía. Sí está vivo, pero todavía no tiene la autonomía de decir voy a hacer esto y esto y esto y lo otro. Y cuando uno se encuentra en ese tiempo de su vida donde sí tiene que tomar esas decisiones, es un poco difícil, pero yo les diría que miren a su alrededor y que se pregunten qué hace falta. Yo creo que el hombre trabaja no solamente por trabajar, pero también por pasión y también por propósito. Todo lo que uno hace se tiene que hacer con propósito. Así que miren, y si pueden decir, mira, yo veo que esto no está bien o esto se puede ayudar. Puede ser que tu hermano no lo vea. Así que es tu encomienda tratar de solucionar ese problema porque tú lo viste. Um, Así que ya, eso es lo que yo diría y que también consulten con personas que en verdad consideren que son personas que han podido alcanzar el más allá. Um, a veces es un poco difícil encontrar personas así, pero yo sé que siempre hay alguien que se aparece, que uno dice, wow, quisiera que mi vida se parezca a la de esa otra persona. Y poder tener una conversación con ese tipo de persona para que lo ayuden, para que le digan, para que lo adiestren, es importante. Y y cuando uno se encuentra con lo que uno quiere hacer, que no le tenga miedo. Así es. Cuando yo estaba haciendo mi bachiller, yo veía lo que yo quería hacer y yo decía, ¿y cómo? Quiero llegar ahí, pero lo veo demasiado alto, o lo veo demasiado lejos. Y hasta donde estoy ahora, mis ambiciones que tengo en mi corazón, en mi mente, a veces yo lo veo y digo, pero ¿cómo? Pero es un día por día tener fe y, y, y ir por eso. Sonilda, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad que me la he disfrutado y me siento identificado con una dominicana que está persiguiendo sus sueños a través de la ciencia, específicamente en el mejoramiento genético de plantas. Ujú, Para mí es un orgullo ver dominicanos alrededor del mundo luchando por lo que quieren y en carreras que mucha gente no le presta atención o ni ujú. siquiera sabe que existen, pero que son importantísimas para nosotros seguir viviendo en este mundo moderno. Y te quiero agradecer, la verdad, tu tiempo y que Dios te siga bendiciendo y te dé muchas energías para terminar tu doctorado con bien y el mayor de los éxitos para ti. No, y gracias a ti, Galvin. Ha sido un placer hablar contigo, conocerte, conocer más de tu historia. Y en verdad hay que desafiar a la juventud, ¿verdad? Porque nosotros somos el futuro. Ya los viejos hicieron lo que iban a hacer, es para nosotros hacerlo ahora. Así que sin miedo y cada día levantándose para seguir, para seguir. Hay que Así seguir. es. Gracias.